desde ya muchas gracias a todos los que se acercaron a la convocatoria para dar divulgación a las acciones que desde la Dirección de Educación, en particular desde la biblioteca, se vienen desarrollando. En este caso, dentro del ciclo de conversatorios con escritores, bueno, estamos muy contentos y desde ya agradecemos a los dos especialistas que me acompañan hoy, tanto a Gabriela Machi como a Jorge Oriola. Se van a ofrecer en la biblioteca en la biblioteca Nicolás Avellaneda, hoy a las 18, un conversatorio por demás especial, porque la temática es muy innovadora y muy interesante y tiene que ver con cuestiones de historia penal regional. Así que para mayor detalle y para que se entusiasmen todavía más, le paso a quienes van a tener a cargo directamente la propuesta. Hace muchos años aparecieron en el fondo de la entonces Fiscalía de Esquel una enorme cantidad de legajos y expedientes que eran todos o casi todos del anterior juzgado letrado de tipo federal, el segundo en el territorio nacional, de un juzgado que se creó a fines de 1933. Resulta que los expedientes fueron trasladados por lugares que nosotros desconocemos hasta que llegaron a esta fiscalía, sucios, llenos de alimañas, húmedos, desordenados, y el entonces fiscal Falco llamó a algunos historiadores a ver si nos interesaban para estudiarlos. Bueno, estos expedientes tuvieron distintas etapas. Tuvieron una primera catalogación con gente de la Fiscalía, luego una segunda etapa donde interveníamos nosotros, Gabriela Machi y yo, que nos hicimos cargo y conseguimos un lugar, después de varios intentos, que estén a resguardo, que fue la Escuela 523, que se dio su espacio en un verano, y nos pusimos a trabajar por lo menos para limpieza y ordenamiento. Posteriormente, gente del archivo judicial de Madrid intervino para la catalogación por vía informática de esta enorme cantidad de expedientes, y hoy por hoy esos expedientes ya están fuera del ámbito judicial. Nosotros tuvimos acceso a ellos, pudimos acomodarlos, limpiar muchos de ellos y estudiarlos, que era nuestro objetivo como historiadores. Entonces, hemos presentado en ponencias de investigación tiempo atrás, en distintos eventos de historia, jornadas, congresos, historia de la Patagonia, historia en el Congreso de Trevelin, etc. Precisamente haciendo un relevamiento de qué decían la mayoría de esos expedientes. Ahí está la historia penal de la mitad de Chubut entre 1933 y 1958 aproximadamente. Hay una gran cantidad de expedientes que figuran arrumbados, hoy por hoy sin cuidado, porque están creo que olvidados, en dependencias de Radio Nacional en la zona en el área que corresponde a la antena. Y son de la época de transición, cuando ya somos provincia y la provincia está organizando su poder judicial. O sea que esos legajos, que tienen 10 expedientes cada uno y son centenares, nosotros no hemos intervenido. Así que agradecemos la posibilidad de conversar, darlos a conocer, de qué se tratan esos expedientes, qué pasaba con los delitos, con la historia penal. Y bueno, también acá hay una beta interesante, que es la posibilidad de utilizar algunos de estos legajos en el profesorado de historia o en la universidad, ya de manera pedagógica y didáctica con los estudiantes, que además de ser futuros profesores son
potencialmente futuros historiadores, investigadores. Bueno, como les comentaba un poquito Jorge, nosotros cuando nos acercamos a ese material archivístico era, por supuesto, de una riqueza inconmensurable para un historiador. No sabíamos verdaderamente por dónde empezar. Hoy ya le perdimos el rastro donde se encuentran. Esos expedientes eran muchísimas cajas. Inclusive muchos, como que comentaba Jorge, son post-época territoriana, ¿sí? O sea, son inclusive algunos de la década del 60 y algunos de la década del 70, inclusive también ubicamos. Y bueno, nosotros en una primera etapa tratamos de buscar alguna orientación para ordenarlos, porque no tenemos formación en archivística, pero bueno, buscábamos quien nos asesorara, tanto desde el Poder Judicial, que buscamos hacer convenios inclusive también, o declaraciones de interés para el resguardo de ese material, ¿no? Por la valoración que tenía, porque el Poder Judicial se deshizo y para nosotros nos parecía que era realmente un pecado, ¿no? O sea, tiene una riqueza informativa impresionante porque, por supuesto, da cuenta y está historiando de alguna manera lo que es el delito en los primeros años de la ocupación del territorio y la organización de todo lo que es el Poder Judicial alrededor de cómo se abordaban esos delitos. Las temáticas son muy variadas, o sea, hay desde protocolos de juzgados de paz, en donde se da cuenta del registro de asentamientos de negocios. Por ejemplo, desde ahí sale mi interrogante posterior de la tesis de posgrado, ¿no? Inclusive con el tema del comercio mercachifle sirio-libanés, en donde se dejaban asentados muchas sociedades o ventas como de fondos de comercio que se realizaban en esos protocolos. Hay una abundante información al respecto. De la región, siempre estamos abocados a todo lo que es el noroeste de Chubut, ¿sí? Es decir, no es toda la provincia, es de la región. Y hay protocolos de Languineo, de Colonia San Martín, que era en ese momento, Gobernador Costa, Río Pico, Cusamen, y después, bueno, por supuesto hay expedientes individuales que tienen una riqueza también histórica en sí misma de lo que sería la historia del delito. No es algo nuevo el tema de la historia del delito, porque ya se ha historiado desde Arlette Farge en adelante, en cómo la violencia de alguna manera interviene en la conformación o interpela a la sociedad, ¿sí? Y cómo se aborda, más teniendo en cuenta en este caso que es un territorio en formación, ¿sí? En la etapa que lo trabajamos es un territorio que es completamente nuevo, instituciones todavía muy nuevas o algunas inexistentes. Recién el juzgado letrado existe se instala en el 33, así que, bueno, la información que brindan es importantísima. Los tipos de delitos son muy variados, desde robos, violaciones, estupro, de hurtos, hay estafas, sí, abigeato, lo que diríamos abigeato. Hay muchísimos tipos de delitos, inclusive después hay algunos expedientes que son muy ricos en cuanto a la documentación fotográfica, porque después ya cuando se instala Gendarmería Nacional se empiezan a dejar documentación fotográfica en esos expedientes. Entonces eso también da cuenta como para la reconstrucción de algunos espacios propiamente de Esquel o de los alrededores, ¿sí? También va variando, es importante observar la historicidad de ese delito, porque no es lo mismo un expediente de los años 30 que un expediente de los 50 avanzados, casi 60. El abordaje es diferente, por ejemplo, las planillas prontuariales, ¿no? Las primeras etapas hay unas planillas netamente lombrosianas, en donde se detallan, con mucha subjetividad las características del supuesto agresor o delincuente, ¿no? Y demás, desde lo físico, lo fenotípico, propio del derecho, ¿no? Del abordaje del derecho de esos años. Y eso también es importante para poder trabajarlo. Si bien, por supuesto, el expediente y los que dejaron registro son autoridades, y las autoridades también sesgan, ¿no? La información que han registrado, tanto cuando hicieron una declaración indagatoria como después el juez que falló. Igualmente son materiales muy importantes que nos brindan mucha información para poder seguir historiando y conociendo
del territorio y de la provincia. Estamos pensando en quién nos edita el libro. En realidad hicimos varias presentaciones en congresos. O sea, el primer trabajo lo presentamos hace más o menos como 12 o 13 años, en quintas jornadas de Patagonia que se hicieron en Comodoro Rivadavia. Y después, bueno, de acuerdo a lo que nos fue permitiendo nuestro tiempo, y porque por supuesto es completamente voluntarioso y ad honorem y por amor a la historia, seguimos indagando, seguimos trabajando, pero no más allá de ponencias que hicimos en congresos, es decir, no hemos tenido como el tiempo como para abocarnos puntualmente como para hacer un libro. Pero bueno, igualmente podría llegar a ser. Sí, los expedientes contienen, como dice Gabriela, una multiplicidad de casos porque tiene que ver con la multiplicidad de casos del delito en general. Pero bueno, hay varias cosas que nos impactaron. Algunos casos en concreto, puedo mencionar 2. Un trabajador en la zona del lago Menéndez, aserrando un alerce seco, que eran los que le marcaban, allá por el año 1941-42, se le cae el alerce encima y bueno, y la persona que lo acompañaba, que era su ayudante, tuvo que llegar hasta la costa del lago Menéndez, de ahí al lago Verde, de allí a la villa Futalausgen. Luego la policía hace el camino inverso, traen el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, está todo relatado, no hay fotografías, pero sí hay un croquis pero muy interesante. Y esto otro, ¿qué tiene que ver, por lo menos para nosotros como historiadores? Si había o no había contratista, si había o no había seguro, que no lo había y lo dice el contratista, no lo creímos necesario. ¿Quién les llevaba la comida? ¿Cuánto cobraban? ¿De cuánto era la jornada? Etcétera. Otro que a mí particularmente, creo que a Gabriela también nos impactó mucho, un señor en Río Pico que está enterrando a su hija recién nacida y su esposa. Y como en todo el velorio de campo están los vecinos, los amigos, están almorzando porque muchos vienen de lejos, y el hombre que estaba sin hablar, choqueado, se va a la cocina y se suicida de un disparo. Bueno, ahí también veíamos redes parentales, amistades, cómo se estaba viviendo el momento. Y hay otra cuestión también, ¿quiénes eran los que escribían y quiénes eran los que preguntaban? En el tema de los delitos sexuales, las personas que intervienen en la década del 30 o 40 en el juzgado, las preguntas que les hacen a las denunciantes son aberrantes. No sé si han cambiado mucho el tema hoy en día, pero no solo la que denuncia una violación es víctima, pero parece que fuera victimaria, o la que provoca, sino que además al detalle biológico, físico, sexual, las preguntas, y uno supone la actitud de los escribas en ese momento. Tenemos todo tipo de delitos. Hay gente que son de familias conocidas, otros no. Siempre trabajamos con mucho respeto y mucha confidencialidad. Cuando hemos ido a algún congreso, presentamos sin dar nombres o inventando siglas, especialmente en estos casos graves, incluyendo casos de suicidios, ¿no? O asesinatos. Muchos de ellos quedaron sin más datos, entonces quedaron en algún cajón y en algún momento se cerró la causa. Es un poco el mundo de los delitos vividos y sufridos por todos los sectores que en sociales llamamos subalternos, o sea, la gente pobre.
La mayoría son gente pobre, sin trabajo, peones rurales. Que no siempre denunciaban ellos, ¿no? A veces había un tercero, o eran denunciados solo. Claro, que denunciaba por ellos, pero no siempre. Bueno, Jorge, de estos expedientes que han rescatado, ¿hay algunos por ahí que se puedan estar vinculando a lo que era, por ejemplo, gobiernos de facto, digamos, en el periodo que fueron elaborados? Seguramente sí, digo, después de la Revolución del 55, por ejemplo. No hemos visto, pero puede que haya. También pensamos que a lo mejor, dado que trabajamos con la lectura de expedientes de la década del 30, pensamos que a lo mejor el crimen del comisario Podestá, a manos del periodista Gago Viera, 1936, 37, sí, por allí, estaba, pero no estaba. Entre todos los que vimos nosotros, ese no estaba. Y las cuestiones relacionadas con 1937, desalojo de Nahuel Pan, lo buscamos, pero tampoco estaba. Hay material en la prensa, en la hemeroteca los hemos visto, pero en los expedientes, esos casos que quizás fueron los primeros que buscamos, pero no. Esos expedientes pudieron haber sido sacados, digamos. Seguramente. O también pueden llegar a tener residencia en Rawson. Puede ser. El primer juzgado estaba en Rawson y posteriormente se crea el de acá. Así que tal vez por la problemática podemos inferir que podría llegar a estar en Rawson. Si es que tuvieron el mismo tratamiento que acá. Claro, bueno. Claro, o tal vez como para sacarlo de la región por la tensión que generaba. Eso es interesante, ¿no? Como mencionaba Jorge, en el tema de que los expedientes, más allá del delito en sí mismo, dan cuenta de las características de la conformación social del territorio. Las tensiones, como mencionaba antes, es un espacio en formación. En ese momento la Patagonia, o sea, es la instalación de las instituciones, más allá de las escuelas, hospitales y demás, vienen las entidades militares, gendarmería, ejército y demás, que todo eso implica un impacto y un proceso sobre la población que ya existía y da cuenta de las tensiones, de cómo se resuelven esos conflictos, que es muy distinto de las dinámicas de otras partes de nuestro país, ¿no? En donde, bueno, todas estas instituciones ya son precedentes.